Nadie que haya oído esa risa ha vuelto a ser el mismo. La última vez que la escuché, supe que me había marcado para siempre. Benito nunca creyó en las historias del Coyote Negro. Eran leyendas de viejos borrachos, cuentos que se contaban alrededor del fuego en las noches más frías, pero que no tenían fundamento alguno. Pero esa noche, mientras caminaba por el viejo sendero del bosque hacia el pueblo de los Pinos, algo cambió. El aire estaba pesado, el silencio inquietante, y el susurro del viento era apenas un murmullo. Fue entonces cuando la escuchó. El camino estaba cubierto de hojas caídas, y las sombras de los árboles parecían alargarse más de lo normal, como si fueran brazos que intentaran abrazar a Benito. Las luces del pueblo se veían a lo lejos, pero el sendero al que él se dirigía no era el más transitado. Se sentía solo, rodeado de la vastedad del bosque que parecía respirar con él. En su mente no había espacio para el miedo, solo la rutina diaria que lo mantenía ocupado en los campos y en su hogar. Nada fuera de lo común. De repente, un crujido lo sacó de sus pensamientos. No un crujido común, como el de una rama quebrándose por el viento. No. Este sonaba profundo, como si algo mucho más grande estuviera moviéndose entre los árboles, algo que no pertenecía al bosque. Benito se detuvo en seco y, por un instante, escuchó cómo el viento se volvía más frío y el susurro se desvanecía. La atmósfera parecía más densa, más pesada. En ese preciso momento, un sonido que no podía ser ignorado, se coló entre los árboles. Era una risa. Una risa baja, gutural, como si proviniera de un lugar más allá de la muerte misma. Benito trató de racionalizarlo. Quizás algún animal, un coyote o algún ser salvaje que se había encontrado con su camino, pero no. Esa risa no era de un ser vivo, no era humana. Había algo en su tono que le helaba la sangre. Miró en todas direcciones, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado creció. Al principio, pensó que podría ser su imaginación, un producto del cansancio o de la soledad, pero entonces lo escuchó nuevamente. Esta vez más cerca. La risa se burlaba de él, resonando entre los árboles, como un eco que se repetía, retumbando en su cabeza. El miedo se apoderó de su cuerpo, y el silencio que lo rodeaba lo envolvía como una capa invisible. No podía quedar allí. Algo dentro de él le decía que debía correr, que debía irse antes de que esa presencia decidiera acercarse aún más. Entonces comenzó a caminar rápidamente, luego a trotar, y finalmente, sin pensarlo, corrió. Sus pies tropezaban con las raíces, las ramas lo golpeaban en la cara, pero no podía detenerse. Cada paso que daba lo alejaba de la criatura, pero el sonido de la risa seguía detrás de él, cada vez más fuerte, más clara, más cercana. Miró hacia atrás y, por un segundo, pensó que ya no podría escapar. Allí, entre los árboles, vio una figura. Era algo grande, una sombra que se deslizaba con la agilidad de un depredador. El corazón de Benito dio un salto en su pecho, y un sudor frío cubrió su frente. El Coyote Negro. La criatura de la que tanto se había hablado en el pueblo. Aquella leyenda que los ancianos contaban alrededor del fuego, cuando la luna llena iluminaba el cielo. Benito no sabía qué hacer. La criatura se movía con una rapidez imposible. Y cuando intentó correr aún más rápido, los árboles parecían cerrarse sobre él, bloqueando su camino. La risa lo envolvía, se metía en su cabeza, y con cada paso que daba, sentía que ya no tenía escapatoria. La figura de la criatura estaba más cerca que nunca, y en sus ojos brillaban las luces de la luna, reflejando algo oscuro, algo que le decía que ya era demasiado tarde. Benito llegó al pueblo sin saber cómo lo había hecho. Respiraba agitado, su cuerpo cubierto de tierra y sudor. El miedo aún lo envolvía, y cuando vio las luces cálidas de las casas a lo lejos, una parte de él se sintió aliviado, pero la otra no podía dejar de pensar en lo que había visto. El Coyote Negro. ¿Era real? Había algo en los ojos de la criatura que lo perseguía, algo que lo había marcado. Las semanas siguientes pasaron con una sensación de incomodidad que Benito no podía sacudirse. Ya no se sentía seguro en su propia casa. Por la noche, los sonidos del bosque llegaban hasta él, la risa, los susurros. A veces, cuando se despertaba en medio de la oscuridad, creía oír pasos cerca de su ventana, y un escalofrío recorría su columna. Los aldeanos notaban su cambio. Benito se volvió más callado, más distante.
El miedo se había apoderado de él, pero no podía decirles a nadie lo que había vivido en el bosque. Nadie creería su historia. Un día, después de pasar toda la tarde trabajando en los campos, decidió que tenía que enfrentar su miedo. No podía seguir viviendo así, atormentado por una criatura que quizás solo existía en su cabeza. Así que, al caer la noche, se dirigió nuevamente al sendero del bosque. La luna estaba alta en el cielo, y el aire se sentía aún más frío que la última vez. Pero esta vez no sentía miedo. Algo en él había cambiado. En lugar de huir, Benito caminaba con determinación, sintiendo como el suelo bajo sus pies parecía vibrar. Era como si el bosque lo estuviera llamando, como si las sombras lo estuvieran invitando a entrar. De repente, lo vio de nuevo. La figura del coyote negro apareció frente a él, grande y oscura como una tormenta que se avecina. Benito no pudo moverse, aunque no sentía el mismo miedo de antes. Algo más había tomado su lugar, una sensación extraña, como si estuviera destinado a este encuentro. Los ojos del coyote negro brillaban con intensidad, y por un instante, Benito sintió que el tiempo se detenía. La criatura no hacía nada. Solo lo miraba, y la risa, esa risa maldita, comenzó a resonar en su mente. ¿Por qué no me atacas?, preguntó Benito, con una voz rota, pero clara. La criatura no respondió, solo se quedó allí, observándolo. Y entonces, de manera inexplicable, el coyote negro se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras del bosque. Benito permaneció allí, inmóvil, sin comprender completamente lo que había sucedido. Sabía que algo había cambiado en él. Algo en su interior lo había vinculado con la criatura, algo que ya no podía deshacer. Las semanas pasaron, pero Benito no lograba deshacerse del eco de aquella risa, esa risa infernal que lo perseguía incluso en sus sueños. Cuando despertaba, la sensación de frío le recorría la espalda, como si un hielo invisible lo tocara. Se encontraba a menudo sentado frente a la chimenea, las llamas reflejándose en sus ojos, pero en su mente todo era oscuro, como si estuviera atrapado en una neblina espesa que lo rodeaba. La risa del coyote negro se había metido dentro de su cabeza y no parecía querer irse. Durante los primeros días, pensó que todo era una ilusión, un trastorno pasajero. Quizás el miedo y el agotamiento lo habían llevado a ver cosas que no existían. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad lo alcanzara. Las voces en su cabeza se hicieron más fuertes. No era una voz humana. No era un susurro ni una advertencia. Era la risa. La risa que, cada vez que la oía, lo hacía sentir más débil, más distante de sí mismo. Los aldeanos notaban su cambio. Benito ya no era el hombre enérgico que conocían, aquel que se levantaba al amanecer y se mantenía trabajando hasta el anochecer. Su rostro había adquirido una palidez enfermiza, y sus ojos, antes tan vivaces, ahora reflejaban una tristeza profunda que nadie podía explicar. Cuando caminaba por las calles del pueblo, la gente lo observaba con cautela, como si se dieran cuenta de que algo dentro de él ya no estaba bien, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Nadie preguntaba por qué ya no sonreía ni por qué su mirada era tan vacía. Benito trató de continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero algo dentro de él sabía que ya no podía regresar a su antigua existencia. La conexión con el coyote negro no solo era una pesadilla recurrente, sino una marca que lo había transformado por completo. Ya no podía mirar el cielo nocturno sin sentir una ansiedad creciente. El brillo de la luna le traía recuerdos aterradores, la sensación de que esa criatura lo acechaba desde las sombras. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Benito se encontró de nuevo en el borde del bosque, mirando hacia el oscuro horizonte. Los árboles, que antes le ofrecían consuelo, ahora parecían ser parte de un reino al que no pertenecía. El aire estaba pesado, y la calma que rodeaba el pueblo parecía irreal, como si el mundo entero estuviera suspendido en el tiempo, esperando algo que aún no se había desatado. ¿Qué hago ahora?, pensó Benito, mirando sus manos temblorosas. El coyote negro lo había marcado, eso lo sabía. Pero, ¿qué significaba esa marca? ¿Qué quería esa criatura de él? La respuesta era oscura, pero una parte de Benito ya lo entendía, no había vuelta atrás. Había algo en su interior que lo atraía hacia ese bosque, hacia esa figura que lo había perseguido hasta los rincones más oscuros de su alma. A medida que avanzaba por el sendero, las sombras parecían moverse con él.
El viento susurraba entre las hojas, y las ramas crujían como si estuvieran anticipando su llegada. Benito ya no sentía el mismo miedo de antes. Algo dentro de él había cambiado. Su mente ya no era la misma, el terror había mutado en una extraña calma. Sabía que el coyote negro lo estaba esperando, y no solo eso, él también lo esperaba a él. Las risas comenzaron a resonar en sus oídos. Primero, un murmullo lejano, como si estuviera soñando. Pero pronto se intensificó, llenando el espacio alrededor de él, vibrando en su pecho, retumbando en su cabeza. Benito cerró los ojos por un momento, tratando de bloquear ese sonido que ya lo había marcado. Cuando los abrió de nuevo, la figura estaba allí, frente a él, como un espectro que había emergido de la propia oscuridad. El coyote negro no tenía forma clara. Su figura era tan inhumana que su mente luchaba por darle un sentido. De pie ante Benito, su tamaño era imponente, desmesurado. Sus ojos brillaban con una luz roja que parecía reflejar la luna, pero su sonrisa, o lo que Benito creía que era una sonrisa, era más espantosa que cualquier cosa que pudiera imaginar. No tenía labios, ni dientes visibles, solo una rendija en su rostro que parecía extenderse más allá de lo posible. Benito no se movió, aunque su cuerpo temblaba de forma involuntaria. La criatura no hacía ruido, salvo por la risa, que ahora sonaba más como un canto lejano, un canto que venía del abismo. No era una risa alegre, ni siquiera macabra. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Una mezcla de desesperación y locura, como si todo lo que Benito había sido se desmoronara con cada risa que escuchaba. Entonces, la criatura dio un paso hacia él. Benito no retrocedió. No pudo. Había algo en el coyote negro que lo dominaba, algo que lo había atrapado desde el momento en que la risa había llenado su mente por primera vez. Y, sin embargo, una parte de él sabía que no estaba siendo arrastrado hacia la muerte. Ya había muerto hace mucho. El coyote negro observó a Benito durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos, Benito vio un reflejo distorsionado de sí mismo. ¿Qué has hecho conmigo?, pensó, sin poder articular palabra alguna. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué había regresado al mismo lugar donde todo había comenzado? Porque, aunque quisiera huir, ya era parte de ello. La marca del coyote negro ya lo poseía, y no había forma de escapar de su destino. Finalmente, la figura del coyote negro se disolvió en la oscuridad. Benito se quedó solo en el bosque, su respiración pesada y entrecortada. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando levantó la vista, la luna estaba más alta, y el aire se había enfriado aún más. Sentía un vacío absoluto en su pecho, como si algo vital se hubiera despojado de él. La conexión con el coyote negro era ahora total, y, aunque su mente trataba de negarlo, su corazón sabía que ya no era el hombre que había sido. Benito comenzó a caminar hacia el pueblo, pero sus pasos eran más lentos. La niebla comenzaba a levantarse entre los árboles, y la risa volvió a sonar en su cabeza, más fuerte que nunca. Ya no podía distinguir si provenía de su mente o de los árboles que lo rodeaban. Cada vez que el viento soplaba, las hojas crujían, como si el bosque estuviera celebrando su llegada. Cuando finalmente llegó al pueblo, nadie lo reconoció. Su rostro había cambiado, su mirada era vacía y fría, y su paso estaba más pesado, como si ya no fuera del todo humano. El pueblo lo observaba a distancia, como si una sombra lo rodeara. Benito sabía que ya no tenía lugar allí, que ya no pertenecía a ese mundo. Con una sonrisa vacía en su rostro, dio un último vistazo al pueblo. Ya no había retorno. No podía escapar del coyote negro. Había sido marcado, y la marca lo consumiría para siempre.